Buenas noches, querido oyente. Bienvenidos a la serie de mitología nórdica. Hoy ponemos rumbo, a través de los palacios dorados de Asgard, hacia ese cielo indomable, donde los relámpagos nunca cesan, el mundo de Thor, el hijo más fuerte de Odín. En nuestro video anterior, hablamos de la mente oscura del padre de todos, Odín, y de su sangrienta pasión por la sabiduría. Ahora, narramos la historia del protector más poderoso de Asgard, aquel que es la pesadilla de los gigantes con su martillo, el señor inquebrantable del trueno. Todos tenemos alguna idea sobre Thor gracias a las películas de Hollywood, pero con esta historia descubrirán cómo existió realmente, sus verdaderos poderes y qué es lo que protege. En este video, verán que Thor no es solo un guerrero, sino también el guardián tanto de Asgard como de Midgard, el reino de los hombres. Y por supuesto, verán en qué líos lo metió su famosa furia. Thor era llamado, ante todo, el dios de la honestidad y la lealtad. Prepárense para descubrir la historia de su legendario martillo Mjolnir, las batallas imposibles que libró solo en Utgard, la tierra de los gigantes, y su escalofriante lucha contra su archienemigo Jormungandr, la serpiente del mundo. ¡Qué dios!, ¿verdad? Prepárense, porque cuando esta historia termine, tendrán mucho que contar sobre Thor. Antes de comenzar el video, para que continúen las series de mitología y podamos realizar investigaciones profundas sobre otros dioses mitológicos, por favor, no olvides darle a me gusta al video y suscribirte al canal. Realmente necesitamos tu apoyo para que estas historias olvidadas salgan a la luz. Ahora, por favor, detente, dale a me gusta y suscríbete al canal. Respira hondo. La historia de Thor, el señor del trueno, comienza ahora. Hoy viajamos a aquellos tiempos antiguos en los que el cielo no era solo un fenómeno meteorológico, sino que se transformaba en una fragua colosal. Para entender a Thor, primero debemos comprender qué es ese metal pesado que sostiene en su mano, el Mjolnir. En la mitología, los objetos no son simples herramientas, son reflejos del carácter de los dioses y del equilibrio universal. Etimológicamente, Thor proviene de la raíz protogermánica Thunras, es decir, directamente de la palabra trueno. Sin embargo, este nombre no simboliza solo un ruidoso evento natural. En la mente antigua nórdica, Thor es esa línea fina y afilada entre la naturaleza salvaje e incontrolable y la civilización, mientras que la sabiduría de Odín es elitista, aristocrática y oscura. El poder de Thor es democrático y del pueblo. Él es el dios del campesino que ara su tierra, del pescador que se hace a la mar y del padre que protege su hogar. Mientras Odín planea el futuro, Thor protege el ahora. Pero, ¿cómo surgió el martillo? El mayor símbolo de este protector. Todo comienza cuando Loki, el dios de las travesuras, roba los cabellos de oro de Sif, la esposa de Thor, por el simple placer de una broma. Este robo, que parece trivial, representa en realidad una ruptura del equilibrio universal. Ante la ira de Thor, Loki retrocede y viaja a Svartalfheim, el reino de los enanos. Allí, provoca a los maestros artesanos, conocidos como los hijos de Ivaldi, para que creen regalos inigualables para los dioses. Pero Loki no se detiene. Esta vez arrastra a dos hermanos enanos, Brok y Eitri, a una apuesta, asegurándoles que no podrán hacer nada mejor. Así, el Mjolnir comienza a ser forjado en el horno más oscuro y ardiente de esta ambiciosa apuesta.
Cada vez que Eitri acciona el fuelle, nace un milagro. Sin embargo, Loki, transformado en mosca, muerde el párpado de Brock. El dolor es insoportable. La sangre inunda su ojo y Brock se ve obligado a soltar el fuelle por un instante. Ese único segundo de vacilación hace que el mango del Mjolnir quede corto. Desde una perspectiva filosófica, este mango corto es una metáfora de una verdad universal. Incluso el poder más grande está construido sobre una imperfección. Como el mango es corto, el Mjolnir no se puede sostener con las dos manos. Debe ser blandido con una sola. Esto demuestra que Thor no solo necesita fuerza muscular pura, sino también la voluntad necesaria para convertir ese defecto en una ventaja. El Mjolnir es un arma que, una vez lanzada, nunca hierra el blanco y siempre regresa a la mano de su dueño. Esto representa la inevitabilidad de la justicia y la protección. No importa cuán lejos escape el caos, el martillo del orden lo encontrará. Comado Rega. No importa cuán lejos escape el caos. La identidad de Thor se moldea con este poder imperfecto pero inquebrantable. Él no es solo un guerrero que mata gigantes. Es también la postura del ser humano frente a la naturaleza. Aquel estruendo que se escuchaba cuando estallaba la tormenta no era, para el hombre antiguo, un motivo de miedo, porque sabían que Thor estaba en algún lugar, con su martillo defectuoso pero fiel, protegiendo a la humanidad de la oscuridad. Pero recuerden, este escudo protector no se formó solo con fuerza física, sino que se mezcló con el caos traído por Loki. Ve el esfuerzo de los enanos. En la cosmología nórdica, el mundo no es una esfera estática en el sentido al que estamos acostumbrados. Es una línea de tensión interminable entre las fuerzas caóticas que desean expandirse y devorarlo todo, y la voluntad divina que intenta refrenar ese caos. En la primera línea de esta batalla hay un solo nombre: Thor. Si Odín es la mente de Asgard, Thor es su sistema inmunológico. Pero, ¿qué representan realmente estos gigantes, Jötnar, contra los que Thor lucha constantemente? Pensar en ellos solo como criaturas grandes y feas sería perderse la profundidad de la mitología. Los gigantes son las fuerzas crudas e indómitas de la naturaleza. Son una avalancha, una tormenta, un hambre incontrolable. Son la personificación de la entropía, juramentada a destruir todo lo que la civilización ha construido. Thor, con el Mjolnir en su mano, es la fuerza que pone en orden a esta naturaleza salvaje. Él es como una presa cósmica. Si esa presa se rompe, la humanidad y los dioses se ahogarán en el caos. Thor no es un estratega, es un ejecutor. Es quien materializa en el campo los planes complejos y a veces poco éticos de Odín, quien se sacrifica y, si es necesario, arriesga su vida. Sus famosos viajes a Jotunheim, la tierra de los gigantes, son en realidad expediciones de la civilización contra lo desconocido. Los otros dos objetos milagrosos que refuerzan el poder de Thor suelen quedar a la sombra del Mjolnir, pero en realidad completan la profundidad de su carácter. Megingjörd, el cinturón de fuerza, y Jarngreipr, los guanteletes de hierro. Etimológicamente, incluso estos nombres representan una función. Cuando se pone el cinturón, su fuerza se duplica. Esto simboliza la filosofía de tomar el control del poder potencial. Los guanteletes de hierro, por otro lado, le permiten sostener el martillo. El detalle sutil aquí es este: incluso siendo Thor, no puede sostener el poder más puro del universo, el Mjolnir, con las manos desnudas y sin protección.
El poder solo puede gestionarse con las herramientas y la protección adecuadas. De lo contrario, también quema a su dueño. Desde una perspectiva antropológica, la lucha de Thor contra los gigantes es en realidad una proyección del esfuerzo de supervivencia del hombre antiguo. Para la gente de la era vikinga, cuando estallaba una tormenta o un vendaval destrozaba los campos, eso significaba un ataque de los gigantes. El hecho de que Thor cruzara el cielo en su ruidoso carro era la prueba de que se estaba dando una respuesta a este caos. Él era una póliza de seguro cósmica. Sin embargo, la protección de Thor no consiste solo en fuerza bruta. También es conocido como Glorri-Di, el jinete ruidoso, y con cada paso, construye las murallas de Asgard con su propio cuerpo. Su presencia es la única fuerza disuasoria real que impide que los gigantes ataquen Asgard. La mitología dice, mientras Thor esté en el este, Asgard estará a salvo, porque los gigantes saben que cuando ese martillo se levanta, la ferocidad de la naturaleza debe arrodillarse ante la ley y el orden. Ahora, piensen, la paz de una sociedad depende solo de su sabiduría, o de una fuerza inquebrantable que proteja esa sabiduría. Quizás la verdadera paz sea saber que, incluso detrás del rey más sabio, hay un martillo listo para defender la justicia. Uno de los relatos más impactantes de la mitología nórdica es el famoso viaje de Thor a Utgard, la tierra de los gigantes. Esta historia no es solo una demostración de fuerza, es, en realidad, una lección filosófica épica sobre lo frágil que puede ser la realidad. Aunque Thor representa un poder inquebrantable, el obstáculo que enfrenta en este reino no es la fuerza bruta, sino las ilusiones de la mente. Cuando Thor llega al castillo del gigante Utgard Loki con sus compañeros, el anfitrión les impone una única regla. Para quedarse aquí, deben demostrar que son los mejores en algún campo. Para Thor, esto es una cuestión de honor. Su confianza es absoluta. Sin embargo, en cada competencia en la que participa, se enfrenta por primera vez en su vida a un fracaso total. El guerrero más grande, el Dios Supremo, es derrotado en su propio terreno. Primero, Thor intenta vaciar un cuerno de bebida gigante de un solo trago. Pero a pesar de dar 3 grandes sorbos, el líquido apenas disminuye. Luego, se le pide que levante al gato del gigante. Pero a pesar de emplear toda su fuerza, solo logra despegar una pata del suelo. Por último, se le pide que luche contra una anciana nodriza llamada Ellie. Pero frente a esta mujer mayor, Thor se ve obligado a hincar la rodilla. Para un dios que ha dedicado su vida a someter a los gigantes, esto representa un colapso existencial. Pero la verdad sale a la luz en el momento en que abandonan el castillo. Utgard Loki se acerca a Thor y le revela un secreto. «Te engañé con ilusiones», dice. Aquel cuerno que Thor no pudo terminar estaba conectado directamente al océano. Thor bebió tanto que por primera vez en el mundo ocurrió el fenómeno de las mareas. El gato que intentó levantar era en realidad Jormungandr, la serpiente que rodea el mundo. Y esa anciana con la que luchó era, de hecho, el fenómeno de la vejez, el Dir en persona. Nadie puede vencer a la vejez, ni siquiera un dios. Este relato es clave para el análisis del carácter de Thor. Lo que vemos aquí es que incluso la fuerza bruta de Thor se ve desafiada ante las verdades metafísicas. Sin embargo, el énfasis no recae en el fracaso de Thor, sino en lo que fue capaz de lograr incluso bajo condiciones imposibles.
Estamos hablando de una fuerza que hizo retroceder al océano y movió a la serpiente gigante que envuelve el mundo. Desde una perspectiva filosófica, la historia de Utgard Loki nos dice esto: humanos o dioses. A veces en los momentos en que creemos ser derrotados, en realidad estamos logrando lo imposible. Thor representa aquí no los límites de la fuerza física, sino los límites de la percepción. La realidad a veces no es lo que parece. Y hasta el más fuerte debe mantenerse humilde ante las leyes fundamentales de la naturaleza. Este viaje de Thor demuestra que no es solo un destructor, sino que está en constante interacción y lucha con las fuerzas colosales de la naturaleza. Él refrena a los gigantes no solo con su martillo, sino también a través de su vínculo implacable con estos poderes antiguos. Sin embargo, este encuentro es solo un ensayo para su cita final con su enemigo más grande y oscuro. Si imaginamos la mitología nórdica como una pirámide, Odín podría estar en la cima, pero Thor forma la base, es decir, el peso real de esa pirámide. En el antiguo mundo nórdico, las líneas marcadas entre las clases sociales también encuentran su reflejo en el mundo de los dioses. Mientras Odín es el dios de los reyes, los poetas y los guerreros de élite, Thor es el protector del pueblo, de la clase de los Carls, aquellos que trabajan la tierra, luchan contra las tormentas en el mar y buscan su pan de cada día. Esta situación convierte a Thor no solo en una figura mitológica, sino en un símbolo de la conciencia social y de la ley en Escandinavia. Desde un punto de vista etimológico e histórico, la influencia de Thor sobre el pueblo es mucho más amplia de lo que imaginamos hoy. En la era vikinga, la gente rara vez usaba el nombre de Odín al nombrar a sus hijos, porque Odín es poco fiable, caótico, y sus estrategias siempre requieren un sacrificio. En cambio, Thor es honesto. Su nombre quedó grabado en cientos de derivados como Thorstein, Thorbjorn o Thorolf. Esto no es solo admiración, sino una muestra de la confianza absoluta en la protección de Thor. Cuando la gente apoyaba la cabeza en la almohada en una noche de tormenta, encontraba paz sabiendo que el ruido en el cielo no era una amenaza, sino el sonido del carro de Thor alejando a los gigantes. Una de las funciones más importantes de Thor en su rol social es su autoridad sobre la ley y la bendición. El Mjolnir no es solo un instrumento de guerra, es también un objeto ritual. Las expresiones que Thor bendiga estas runas, que vemos en piedras rúnicas y hallazgos arqueológicos, apuntan a su faceta como representante de la justicia. Se utilizaba una copia simbólica del Mjolnir cuando se construía una casa nueva, se celebraba una boda o en una ceremonia fúnebre. Este ritual hacía que ese momento y ese lugar fueran sagrados, separándolos del caos e incluyéndolos en el orden. Es decir, Thor no es solo quien mata a los enemigos, sino el mortero que une las piezas fundamentales de la civilización. Mirando con profundidad filosófica, el hecho de que Thor sea el dios del pueblo tiene que ver con la responsabilidad moral del poder. Mientras Odín busca el conocimiento para su propio beneficio, Thor siempre usa su fuerza para proteger a los demás. Él no es arrogante. De hecho, en la mitología se narra a menudo que se mezclaba entre la gente disfrazado, comía con ellos y escuchaba sus penas. Este es un punto donde lo divino se humaniza y el poder se une a la empatía. Para el hombre del norte, Thor no era un rey inalcanzable, sino un hermano mayor gigante, un protector que podría acudir en cualquier momento. Además, el vínculo de Thor con la naturaleza
es una necesidad agrícola. El trueno y el relámpago son los heraldos de la lluvia que vendrá después. Los sacrificios ofrecidos a Thor en períodos de sequía no eran solo por miedo, sino por la necesidad de la continuidad de la vida. Thor no solo ilumina el cielo con relámpagos, también bendice la tierra con fertilidad. En este aspecto, no es solo un dios destructor de tormentas, sino el engranaje más vital del ciclo que hace posible la vida. En el mundo moderno, a menudo asociamos el poder con la autoridad y la jerarquía. Sin embargo, la historia de Thor nos recuerda que el verdadero valor del poder se mide por cuánto puede proteger al más débil. Él es el representante de una voluntad que, a pesar de su tamaño colosal, defiende la cabaña de un humilde campesino con la misma seriedad que las murallas de Asgard. Es por eso que, aunque pasen miles de años, cada vez que cae un rayo, los hijos del norte, en lugar de temer, sienten que un viejo amigo todavía está allí. Las figuras mitológicas suelen ser representadas como seres inalcanzables, perfectos y fríos. Sin embargo, lo que hizo a Thor tan indispensable para el pueblo nórdico fueron sus debilidades profundamente humanas que desbordaban esos moldes. Él no es solo el dios del trueno. Es también la personificación de la ira, de un apetito colosal y a veces de una inocente ingenuidad frente al engaño. En este episodio, nos enfocamos en las capas del carácter detrás de ese cuerpo de bronce, en los aspectos humanos que lo convirtieron en una figura tanto temida como amada. La ira de Thor, conocida en los textos antiguos como Mother, no es un berrinche aleatorio. Esta ira es como la explosión repentina de ese silencio pesado y cargado de electricidad de la naturaleza antes de una tormenta. Cuando Thor se enfurece, no es solo un dios, sino una fuerza de la naturaleza la que se pone en marcha. Sin embargo, esta ira nunca se dirige injustamente como la tiranía de un déspota. Thor estalla contra la injusticia, contra las promesas incumplidas y contra las amenazas dirigidas a sus seres queridos, especialmente a Sif. Su ira es la manifestación de esa disciplina severa necesaria para proteger el orden. Filosóficamente, esto es el uso del caos controlado para preservar la civilización. Junto con esto, el apetito de Thor es tan legendario como su ira. Se cuenta que en los banquetes podía comerse un buey entero él solo y vaciar barriles de cerveza de un solo trago. Este apetito voraz no es solo una anécdota cómica, es un símbolo de la energía vital y de la existencia pura que Thor representa. Es un personaje que vive la vida con todos sus sentidos. En el punto más extremo, para el hombre nórdico, este apetito de Thor era un reflejo de la alegría de vivir y de las mesas abundantes soñadas durante los duros inviernos. Él recuerda que sobrevivir no es solo respirar, sino consumir y producir compasión. Sin embargo, la contradicción más fascinante en el carácter de Thor es su honestidad, que a veces podría calificarse de ingenua, naive, frente a Loki, el maestro de la astucia y la mentira. Thor posee a menudo la inocencia de un niño. Cuando se da una palabra, él cree en ella. Cuando se hace un trato, se mantiene fiel. Esta ingenuidad no es su debilidad, sino de hecho su superioridad moral. Thor no sabe engañar porque no necesita el engaño. Él no esconde su poder. Es tal cual se ve. El hecho de ser engañado por las ilusiones de Utgard-Loki o caer en las astutas trampas de los gigantes no muestra una falta de inteligencia, sino su inquebrantable integridad frente a la compleja maldad del mundo.
Desde una perspectiva histórica y filosófica, estos defectos de Thor, su ira excesiva, su apetito incontrolado y su saflú a veces cegadora, representan el esfuerzo del hombre antiguo por reconciliarse con su propia naturaleza. La gente se veía a sí misma en Thor. Es una figura paterna que comete errores, que se enfada, pero que en esencia es de buena voluntad y protectora. En lugar de las inalcanzables intrigas de Odín, este carácter predecible y sincero de Thor hizo que el pueblo se refugiara en él. El carácter de Thor nos susurra esto. El verdadero heroísmo no consiste en no cometer errores nunca, o en saberlo todo. El heroísmo es tener el valor de levantarse para hacer lo correcto a pesar de todas tus debilidades, de tu ira y de ser engañado a veces, y blandir el martillo en tu mano contra el opresor. Thor es esa voluntad inquebrantable que se agiganta con sus defectos, se enaltece con su pureza y mantiene al mundo bajo la luz de la justicia con su ira. Toda tormenta tiene un momento de calma, y todo trueno tiene un tiempo para sumirse en el silencio. Cuando llega el Ragnarok, ese final oscuro e inevitable de la mitología nórdica, suena también la hora de la partida para Thor, el protector del universo. Pero este final no es una muerte ordinaria, es el momento del sacrificio más supremo, donde un dios completa su propósito de existencia. Toda la lucha de Thor a lo largo de su vida ha sido, en realidad, la preparación para un solo instante, su cita final con Jormungandr. Jormungandr, ese monstruo colosal que rodea Midgard mordiéndose la cola, es el opuesto absoluto de Thor. Mientras Thor simboliza el orden y la protección, la serpiente representa el caos y la destrucción. Según la mitología, cuando comience el Ragnarok, Jormungandr emergerá de las profundidades del océano, envenenando el mundo al escupir su veneno hacia el cielo y los mares. Thor empuña su martillo Mjolnir con fuerza por última vez y desciende al campo de batalla del Apocalipsis, mientras su padre Odín lucha contra el lobo gigante Fenrir en otros frentes. Este es el ajuste de cuentas final entre dos enemigos ancestrales, los dos extremos del equilibrio cósmico. La profundidad filosófica de esta batalla reside en una inevitable unión de destino. Thor logra aplastar la terrible cabeza de Jormungandr con su martillo. Finalmente ha doblegado a su mayor enemigo. Sin embargo, el precio de esta victoria es alto. Justo antes de morir, la serpiente ha rociado todo su veneno sobre Thor. Thor, tras haber enfrentado todas las tormentas para proteger a la humanidad y a Asgard a lo largo de su vida, camina esta vez hacia su propio final. Baja su martillo, se da la vuelta y da exactamente 9 pasos. No puede dar el 10º. El protector de los 9 reinos cae al suelo, bajo el efecto del veneno al final de esos 9 pasos. Desde un punto de vista histórico y mitológico, este final es la representación más dramática de una guerra sin ganadores. Mientras Thor muere, el mundo que protegía se hunde en las aguas junto con él. Pero en la mente nórdica, esto no es una aniquilación, sino una purificación. La muerte de Thor es el precio más grande necesario para limpiar el viejo mundo de sus pecados y su caos. Incluso al exhalar su último suspiro, cumplió con su deber, eliminando al monstruo que más amenazaba el orden y permitiendo que brotara un nuevo mundo. Lo interesante es que el legado de Thor no desaparece con él. Sus hijos, Magni y Modi, recuperan el legendario martillo Mjolnir de entre las cenizas. Magni significa fuerza y Modi significa ira, es decir,
Aunque la presencia física de Thor se haya ido, esa fuerza constructiva y esa voluntad inquebrantable que él representaba continúan viviendo en el nuevo mundo. Esta es la reflexión más pura de la filosofía del hombre antiguo. Los héroes mueren, pero los valores perduran. La historia de Thor nos enseña que la verdadera protección no consiste solo en sobrevivir, sino en ser capaz de renunciar a la propia existencia por los valores que defiendes cuando es necesario. Él sigue viviendo en cada relámpago que brilla en el cielo, en cada puño cerrado contra la injusticia y en cada voluntad que se mantiene firme frente al caos. Incluso en el nuevo mundo nacido de las cenizas del Ragnarok, el eco de ese Dios de barba roja, honesto y poderoso, no se borrará del corazón de los hombres. Ahora, cada vez que el cielo ruge, deténganse un momento y escuchen ese sonido. Tal vez no sea solo un fenómeno de la naturaleza, tal vez sea el sonido del martillo de Thor que todavía blande en tierras lejanas para protegernos.